8 en punto en la mañana, muy buenos días. Mañana fría en el sur de la Florida. Amaneció con 54 y ya va subiendo un poquito, está por 57, 58, pero de todas maneras espero que hayan entrado sus animalitos dentro de la casa, sus cotorritas, sus ruiseñores y demás animales frágiles ante el descenso de las temperaturas. Esperemos que hayan tenido también un sueño reparador, como el de Julio César, que durmió como un lirón ante estas bajas temperaturas, y el doctor Yanes, que había estado por alguna razón inexplicable siendo víctima del insomnio, pero anoche fue su sueño también reparador. Bueno, hay una cantidad de noticias, de informaciones importantes, mientras se acerca ya la fecha del cambio de mando en los Estados Unidos. Me hubiera gustado, envidio a los que van a estar en la reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París. Ya hemos visto los ensayos de un coro, el coro de Notre Dame, que tiene cientos y cientos de años de haber sido fundado o estructurado. Por lo tanto, debe ser un acontecimiento, va a ser un acontecimiento extraordinario la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, que hace aproximadamente 3 o 4 años se incendió. Hubo un incendio terrible en esa catedral que sirvió de escenario para la película El jorobado de Nuestra Señora de París, con la famosa gitana Esmeralda y Quasimodo, que lo interpretó, primero lo interpretó Charles Lawton y después lo interpretó Anthony Quinn, una magnífica actuación como nos tiene acostumbrado Anthony Quinn. Y Gina Lollobrigida, la bella actriz italiana, fue la Esmeralda en ese caso, en esa versión del jorobado de Nuestra Señora de París. Ahí estuvo la Catedral de Notre Dame en primera línea. Bueno, pues va a ser reinaugurada la Catedral de Notre Dame. El presidente electo Donald Trump hizo otra nominación, eligió al banquero Warren Stephens como embajador de Estados Unidos ante el Reino Unido. Ya habían anunciado que nominaba al suegro de su hija como embajador en Francia. Justamente anunció el presidente electo Trump que va a bloquear la compra de US Steel por una empresa japonesa. Protegeremos la industria estadounidense. Bueno, hay quienes están criticando que el gobierno no debe meterse en una transacción privada en los Estados Unidos, el centro del capitalismo desarrollado, pero él dice que va a bloquear la compra de US Steel por una empresa japonesa. Tenemos también a nuestro invitado en solo segundos. En el día de hoy nuestro primer invitado, el doctor juez y ex militar Alberto Milián, ex oficial de inteligencia militar, para hablar sobre la compleja situación de Siria, que ha sorprendido a todos. A mí me sorprendió esta ofensiva inesperada del ejército libre contra el gobierno de Bashar al-Assad. Y como hemos dicho, nadie mejor que el juez y ex militar de inteligencia militar, el doctor Alberto Milián, a quien le damos la más cordial bienvenida y también pues los mejores deseos en estos días de Acción de Gracias y de Navidades que ya se acercan. Juez Milián, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es su lectura de esta, para muchos, sorpresiva contraofensiva u ofensiva reactivada del ejército de estos grupos del norte de Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad? Muy buenos días y gracias por la presentación, Asi. Felicitaciones para usted y para todos los oyentes. No, lo que está pasando es que esta guerra civil empezó hace ya 13 años. Empezó como un movimiento pacífico, democrático, pidiendo reformas en la dictadura que Assad continúa de su padre, de una dinastía política que es una dictadura brutal, y rápidamente se convirtió en una represión abusiva. Este grupo en particular es un grupo que tiene raíces con Al-Qaeda. Entonces los Estados Unidos los considera terroristas en realidad. Pero lo que ha pasado en el frente de batalla, que había estado callado bastante tiempo, es que los aliados principales de Assad
el dictador, están entretenidos en otras aventuras. Por ejemplo, Rusia está complicada con la situación en Ucrania. Rusia tiene intereses geopolíticos en Siria, tienen una base naval de la Marina de Guerra ahí en un lugar que se llama Tartus, y tienen intereses económicos, pero más importantes son los intereses estratégicos políticos o geopolíticos. Irán a la misma vez tiene sus aliados de Hezbollah, que han respaldado la dictadura, que están entretenidos ahora en la ofensiva que ha montado Israel, y por supuesto otro grupo que ellos apoyan, Hamas, tiene una batalla. Entonces hay una distracción o hay una impedimentos para el tipo de apoyo logístico y militar que Rusia e Irán le estaban dando a su aliado Assad. Así que eso es lo que ha ocurrido, lo que ha cambiado, y los grupos estos rebeldes, que incluyen grupos que son respaldados por los Estados Unidos, grupos que quieren crear algún tipo de situación democrática en Siria, han visto una apertura, una oportunidad de ver que los aliados de Assad están distraídos y han podido montar una buena ofensiva en este momento. Creo que hasta el momento han conquistado o han tomado control de más de 11 pueblos y la ciudad segunda más importante, que es el centro, el eje económico de Siria, en Alepo. Así que es una situación muy fluida. Los Estados Unidos sí tienen casi 900 militares, más bien como asesores y especialistas en fuerzas especiales, que están destacados trabajando dentro de Siria, pero es una situación que es muy dinámica y francamente es difícil saber si Rusia le va a poder aportar e Irán y le va a poder aportar la ayuda que Assad necesita en este momento. Entonces es muy frágil la situación y está cambiando diariamente, pero esto fue muy inesperado y la realidad es que hay alguna oportunidad ahora para que estos grupos rebeldes vayan a derrocar el régimen de Assad. Ahora bien, si empezamos a ver los diferentes teatros de operaciones, hay quienes afirman, hay comentaristas, lo hemos visto en los medios en inglés, de que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, porque si sumamos este último incidente, que es más que un incidente, como usted muy bien lo ha descrito, en Siria, si vemos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, si vemos lo que está pasando entre Israel, Hamas y Hezbollah, si vemos lo que está pasando con las amenazas de China comunista contra Taiwán, si vemos lo que ha estado ocurriendo con la amenaza sobre las repúblicas bálticas y también sobre parte de Polonia, ¿cómo lee usted? ¿Cuál es la lectura como experto en inteligencia militar de lo que estamos viendo? Bueno, yo tengo una perspectiva mucho más estratégica por entrenamiento. Yo creo que el mundo nunca ha conocido la paz. Will y Ariel Durant, que eran unos historiadores que escribieron unos 12 tomos en la historia de la humanidad desde el principio, que se ha recordado, ha grabado la historia, encontraron después de varias décadas de estudiar la historia humana que solamente se había encontrado en total 250 años, de los miles de años que ha existido la humanidad, que existió algún tipo de paz. Y la realidad es que los enemigos que nos enfrentamos en el mundo, sean fascistas, sean comunistas, sean terroristas, nunca hay paz. La realidad es que siempre estamos en un estado de guerra fría, en algunos momentos guerras pequeñas, guerras regionales, pero el mundo nunca ha conocido la paz. Por eso un famoso filósofo griego dijo que aquellos que habían visto el fin de la guerra estaban muertos. Entonces yo tomo esa posición, que por eso siempre tenemos que estar preparados para la guerra, porque siempre estamos enfrascados en la guerra. En estos momentos, Asa, hay más de 100 países donde los Estados Unidos tiene unidades o misiones militares a través del mundo entero. Entonces yo creo que tenemos que tener la paciencia, mientras que estemos vivos, de saber que nunca vamos a tener la paz ideal esa que pensamos. Queremos aspirar a esa paz, pero nunca ha ocurrido. Y yo me ingresé en el ejército hace 45 años, y una de las razones que no me quedé como carrera es porque le dije al jefe mío, le dije, mira, no me quiero pasar la vida preparándome para una guerra que nunca voy a ir a pelear. Sin embargo, en los años que yo estuve en el servicio activo, estuve en 2 guerras, y me perdí 3 o 4 o 5 más. Así que yo creo, le digo a la gente, no estamos en la Tercera Guerra Mundial, simplemente estamos en el transcurso de los eventos que siempre han afectado a la humanidad. Y entonces yo creo que tenemos que evitar el concepto de otra guerra mundial, porque las consecuencias van a ser terribles. Y siempre existe la posibilidad de que se vaya a desatar el uso de armas tácticas, como ha amenazado Putin tantas veces. Pero yo creo que lo que estamos viendo es simplemente apagando los fuegos que se presentan. Y en eso tenemos que tener muchísima paciencia estratégica, que los Estados Unidos no la ha tenido. Por ejemplo, no la tuvo en Paz de Girón, no la tuvo en Vietnam, no la tuvo en Afganistán.
y las consecuencias pueden ser terribles, porque siempre se ve que cuando uno abandona el campo de batalla, las ramificaciones son de décadas, como ha pasado en Latinoamérica. Si un Fidel Castro no hubiéramos tenido los sandinistas, no hubiéramos tenido los Tupamaros, no hubiéramos tenido la guerra en El Salvador y en Colombia, que todavía sigue andando, más de 60 años, una guerra civil que fue fomentada y alimentada por el régimen castrista. Así que yo siempre digo, hay que tener paciencia y hay que pelear estos fuegos, estos focos que se presentan de guerra en todo el mundo. ¿Va a usar Putin las armas tácticas nucleares en Ucrania? Yo no creo que va a ser factible, porque yo creo que el mundo entero se le va a revirar, incluyendo a China, se le revira a Putin. Yo creo que las consecuencias de usar una arma táctica es abrumadoramente en contra de la supervivencia de la dictadura de Putin. Pero Putin sabe que hay personas que escuchan ese tipo de comentarios en los Estados Unidos, en los países democráticos, y se asustan. Es una táctica alarmista, propagandista, que se utilizó por la KGB, y hay que recordar que Putin fue jefe de la KGB por mucho tiempo. Y entonces esa guerra para ellos, desde el punto de vista de esos elementos, yo diría fascistas que existen dentro del régimen ruso, es una manera de manipular psicológicamente, es parte de la guerra psicológica que siempre es parte de la guerra convencional. Y yo no creo que él se va a atrever a hacer eso. Él lo que está pensando ahora, está demostrando una paciencia estratégica. ¿Por qué? Porque él cuenta con que el nuevo gobierno del presidente Trump le va a quitar la asistencia económica. Y el plan que ha presentado el general de 3 estrellas, Kellogg, indica que le van a forzar a Ucrania a entregarle casi el 20% del territorio de Ucrania, y si no lo hace Zelensky, entonces Zelensky, el presidente de Ucrania, lo que van a hacer es quitarle la ayuda militar y la ayuda económica. Así que Putin está esperando que el tiempo lo vaya a ayudar, y eso en términos políticos y militares se llama paciencia estratégica. Y como el presidente ya lo ha dicho cuáles son sus intenciones, y el vicepresidente lo ha dicho, J.D. Vance, que le van a quitar la ayuda a Ucrania si no le ceden territorio a Rusia, yo creo que él está esperando un nuevo periodo. Y por eso, por el otro lado, Biden, el presidente Biden, le está tratando de enviar toda la asistencia militar que se le puede entregar en este momento, porque se ve, el que esté siguiendo esto día a día, se ve que el presidente Trump y el general Kellogg lo que están planificando es quitarle la asistencia, abandonar Ucrania si es necesario, para entregarle territorio soberano de Ucrania a Putin. Juez, quédese con nosotros unos minutitos más, por favor. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el juez Alberto Milián. Estás escuchando Presente con Oscar Aza en la 1140M. Una emisora que llega para poner en alto y con la verdad la noticia. WQBA 1140M, El Pulso de Miami. Acompañando tu vida, la emisora latina por excelencia. 1140 AM. Continuamos con el honorable juez Alberto Milián, no solamente abogado, sino en el servicio militar. Estuvo en posiciones muy importantes de inteligencia militar, y además de ser un comunicador nato, nació en los corrillos de las emisoras de radio. Recordamos en estas fechas navideñas a su padre, que fue una de las figuras fundamentales en la llegada aquí al exilio de los locutores cubanos. Y ahora queremos aprovechar que el pasado día 2 fue el día del locutor cubano en el exilio, y queremos recordar a Emilio Milián, que fue una víctima del terrorismo y fue una víctima de la libertad de expresión, por practicar la libertad de expresión. Y queremos simple y sencillamente recordar esta línea en presencia de su hijo, que pues heredó los dotes intelectuales de Emilio Milián y la capacidad de trabajo. Juez Milián, el tema del teatro de operaciones en China es preocupante por las implicaciones comerciales que tiene. Hoy se ha puesto en vigor por parte de Estados Unidos una serie de restricciones a los metales que conforman el microchips, como se dice en español, que es tan importante en el mundo de hoy, en el día de hoy. ¿Qué consecuencias puede tener
todo esto en el deterioro y las amenazas crecientes de China de invadir Taiwán? Bueno, yo creo que si los Estados Unidos se crea un vacío en el plano mundial, o los que hablan de América primero, lo que puede hacer es aumentar la posibilidad de que China se siente con la capacidad y la oportunidad para atacar a Taiwán. Taiwán ha sido un país que en la cuestión de microchips produce una cantidad enorme para los Estados Unidos. Nosotros hemos abandonado un poco, hemos cedido el campo ese comercial a Taiwán porque Taiwán es un buen aliado nuestro, pero no nos podemos olvidar que cada vez que hay un vacío en el mundo, entonces algún poder, alguna potencia, alguna dictadura va a llenar ese vacío. Y yo creo que el peligro ahora en la filosofía esa de América primero, o abandonar el papel que hemos desarrollado en el mundo, en Europa, por ejemplo, en la OTAN, en todo el mundo, con la excepción de Latinoamérica, porque yo creo que los Estados Unidos han abandonado mucho a Latinoamérica, y eso se lo critico, porque desde el presidente Bush hijo se hablaba de un acercamiento, por ejemplo, en el caso de México, que es uno de los socios nuestros más importantes de intercambio comercial. Esa hostilidad yo creo que tiene consecuencias, y yo creo que ese es el peligro. Si no hay una visión global, como la quería tener, por ejemplo, Henry Kissinger cuando era secretario de Estado, o fue desarrollándose después de la Segunda Guerra Mundial, entonces las consecuencias van a ser severas para los Estados Unidos. Y le estamos dando una invitación a nuestros enemigos de aprovecharse, porque ellos escuchan, ellos leen, ellos tienen la capacidad de apreciar que los Estados Unidos están en un cambio ahora dramático de lo que era antiguamente el orden mundial. Y eso yo creo que fue una de las razones que Putin invadió a Ucrania, pensando que la OTAN estaba moribunda. En realidad ha tenido un efecto muy positivo, pero con el nuevo anuncio de la nueva administración, yo creo que van a haber grandes consecuencias. Si los Estados Unidos no actúan, entonces los demás van a actuar. Juez Milián, como siempre, muy agradecido por su gentileza de estos minutos. Que tenga una feliz Navidad junto a su familia. Y estaremos en contacto porque parece que el mundo noticioso no cesa. Como usted ha dicho, nunca ha habido paz en el mundo. Un gran abrazo, hasta pronto. Gracias. Y gracias por sus palabras sobre mi padre. Así es, gracias.